En el siglo XVI, Marsilio Ficino, filósofo neoplatónico florentino, describió la música como un arte que presenta las intenciones y pasiones del alma tan bien como las palabras, y de una forma tan convincente que tanto el intérprete como los oyentes la imitan y representan. En 1621, Robert Burton, en su tratado La anatomía de la melancolía, nos dice que al hablar sin una boca, la música ejerce el dominio sobre el alma y la transporta más allá de sí misma, la ayuda, la eleva y la anima. Por otra parte, el escritor alemán Eta Hoffmann nos desveló en 1810 que la música muestra al hombre un reino desconocido, un mundo que no tiene nada en común con el mundo exterior y en el que deja atrás todos los sentimientos para entregarse a un anhelo inexpresable. El filósofo alemán Nietzsche, hijo bastardo del siglo XX y obstinado buscador de sentido, llegó a escribir que la vida sin música no tendría sentido. La música puede despertar en nosotros sensaciones que los sonidos del habla no nos producen. Por eso se hace tan difícil transmitir lo que sentimos cuando penetra en nuestros oídos, lo cual no nos impide que podamos hablar o escribir sobre ella de manera conceptual, concentrando en ideas los sentimientos que nos provoca. Sin embargo, el músico norteamericano Frank Zappa solía decir que escribir de música es igual a bailar de arquitectura. Lo que en sentido estricto viene a decirnos es que utilizar las palabras para argumentar la música es indicativo de que nos equivocamos de forma expresiva. Se nota demasiado que Zappa era músico. Pero a pesar de la contundencia de esta aseveración, hoy vamos a plantear una somera recensión de algunos sonidos en un intento de formulación de los estilos más poderosos de la música culta y popular. Pero también afrontaremos algunas digresiones que nos llevarán a épocas arcanas y a otros momentos decisivos de la creación sonora. En definitiva, hablaremos de formas, estilos, autores, de sus ideas y sus aparentes significados, en un desorden cronológico que esperamos que sea más ameno. Y si nos permiten, haremos algunas apreciaciones sociológicas, políticas e históricas que ayudarán a entender la música como factor influyente en otros planos de la existencia. Aunque es imposible abarcarlo todo en esta conferencia por lo extenso y ambicioso del contenido y las obvias limitaciones, pues mi ignorancia es más sólida que mis conocimientos. Bajo estas premisas comenzamos. Toda música impregna el aire induciendo al oyente a sentir sensaciones impalpables pero reales, tan reales o más que cuando percibimos la belleza de las artes plásticas o la literatura. Es muy raro encontrar a alguien que no le guste la música. Sin embargo, también los hay. Por ejemplo, el escultor y pensador Jorge Oteiza rehusaba oírla porque distraía sus pensamientos. La música es un arte primordialmente sugestivo, posee una fuerza oculta que empuja a sentir de muchas maneras la belleza a través de nuestros oídos. El siglo XX ha deparado cambios sustanciales en todos los niveles de la sociedad, en el pensamiento, la política, la técnica y el arte. En cuanto a este último, de sobras es sabida la evolución que ha experimentado en sus múltiples disciplinas. Antes de la eclosión de las vanguardias artísticas a principios del siglo pasado, la música inició su andadura revolucionaria para convertirse en adalid de los cambios que luego influirían en la creación de objetos artísticos, en el cine, el teatro, el ballet y la literatura. Son muchos los teóricos que la señalan como vanguardia de la vanguardia. Podemos considerarla la gran adelantada de la creación artística en todas las épocas. No hace falta decir que mientras la representación de las artes y las letras requieren de un soporte para su percepción, la música solo necesita del aire para mostrarse al mundo. Por otra parte, la escritura recurre a signos y letras para que el lector pueda interpretarla. Sin embargo, la música es apreciada por el oyente solo cuando es ejecutada o reproducida en las grabaciones de los soportes y archivos apropiados. Incluso podemos percibirla en nuestro interior cuando es imaginada y suena dentro de nosotros de manera espontánea, pero inequívocamente nace del trabajo y de la imaginación del compositor que transcribe en el pentagrama sus construcciones musicales. Un poco de historia vendría bien para situarnos en el tiempo y en el espacio creativo. Comenzaremos con un atentado.
Por decirlo de una manera amable, la violencia revolucionaria también genera nuevas expectativas artísticas. Nos referimos al asesinato en 1914 del archiduque Franz Ferdinand en Sarajevo. Es curioso que 90 años más tarde, uno de los más enérgicos grupos del pop británico se pusiera a sí mismo el nombre del finado aristócrata. 3 años más tarde de que ocurriera este magnicidio anarquista, que fue la espita que desencadenó la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques tomarían bajo la férula de Lenin el Palacio de Invierno y la familia del zar sería cruelmente asesinada a mayor gloria de los soviets. 8 años antes de todo este lío violento y sanguinario, Richard Strauss presentó su ópera Salomé en la ciudad austríaca de Graz. Según cuenta Kohler Ross en su imprescindible El ruido eterno, a este acto iniciático de la cultura europea, protagonizado por Strauss, asistieron los compositores Puccini, Schönberg y Alban Berg, además de Gustav Mahler y su disoluta esposa Alma. A todos ellos se sumaron cientos de jóvenes austriacos ávidos por conocer la nueva propuesta del genio musical. Esta representación contó también con la presencia en calidad de personaje anónimo y con tan solo 17 años de un tal Adolf Hitler, el cual tuvo que pedir dinero prestado a su familia para hacer el viaje a Graz. No es ningún secreto que el Führer, como muchos otros fanáticos, amara la música. Esta afición le granjeó el reconocimiento y apoyo de la alta burguesía alemana, austriaca y de otras. Hay que señalar que a principios del 20 los músicos e intérpretes continentales ya contaban con un público incondicional que conocía toda su obra y le seguían en sus estrenos por toda Europa, con total devoción y entrega. Fueron los precursores de los que hoy llamamos groupies. La ópera Salomé se basa en un tema bíblico que un joven escritor irlandés llamado Oscar Wilde había reescrito en forma de drama. Tomando este texto como base, Strauss acometió la composición de su ópera y con ella revolucionó algunos conceptos musicales, recurriendo a la atonalidad para descomponer la hegemonía de la tradición compositiva más conservadora. Ni que decir tiene que los comentarios adversos a Salomé fluyeron con la misma fuerza que los positivos, y que una parte del mundo musical detestó el invento y otra se echó en los brazos con total entrega, rebelándose contra el pasado porque algo se movía en la anquilosada música clásica, aunque realmente no sabían en qué dirección lo hacía. Dejamos atrás la vieja Europa y cruzamos el Atlántico. Nos encontramos en los estados sureños de Norteamérica. Blanquísimos campos de algodón se extienden en el horizonte y decenas de miles de esclavos africanos, arrancados por las fuerzas de sus tribus y transportados como animales hasta las plantaciones, recolectan la preciada y suave bolita de algodón. Mientras esto ocurre, los cantos de sus voces se elevan hasta el cielo. No muy lejos de allí, los colonos vaqueros y jornaleros blancos tocan sus banjos y violines, rehaciendo la música popular irlandesa al otro lado del océano y bebiendo whisky de patata. Cuando estos dos estilos se encontraron, una explosión creativa impulsó el motor de la cultura musical de Occidente. Fue entonces cuando nació el jazz, una de las músicas más influyentes y versátiles de las que tenemos noticia. Esto ocurrió a finales del XIX y principios del XX, y a la sazón, el jazz se ha ido adaptando a todo tipo de formato musical, ya incorporándose a los repertorios de las orquestas, en solos de voces como en los espirituales negros y en grupos de mayor o menor tamaño de intérpretes instrumentales, así como al baile y a la ópera negra. Conviene constatar que la palabra jazz se escribió por primera vez en 1917 y fue sobre la portada de un disco de pizarra. En la Alemania entonces occidental, los músicos de los años 60 y 70 fueron la vanguardia de lo que ahora llamamos música electrónica o techno. Y por muy pesado que nos pongamos al repetirlo, Kraftwerk era el grupo que mejor representaba esta tendencia dentro del pop europeo. Ellos grabaron el sonido del contador Geiger, un dispositivo que mide el nivel de radioactividad ambiental, y con este persistente ruidito que genera al detectar la mortífera energía, comenzaba la pieza Geiger Counter de su long play Radioactivity, quizá el primer disco de canciones techno de la historia. Esta novísima propuesta musical, absolutamente popular, significó una nueva actitud desprovista de prejuicios a la hora de afrontar la creación y la utilización de instrumentos no convencionales.
Fue este el intento más claro de popularizar los sonidos inventados por los nuevos instrumentos tecnológicos, también llamados sonidos inorgánicos. De hecho, la mayoría de los grupos electrónicos o no electrónicos citan como referencia ineludible a Kraftwerk. Y se pueden contar por decenas de miles las versiones o contraversiones, los homenajes directos e indirectos, las citas encubiertas o evidentes y las referencias que de la música de Kraftwerk se han realizado por artistas de todos los estilos, especialmente las que nos llegan de la mano de la electrónica. Siempre que, año tras año, las revistas especializadas hacen sus famosas listas de música techno, el disco de Kraftwerk titulado Trans Europe Express está en ellas, 4 décadas después de ser editado. Desde los albores de la música tecnificada hasta ahora han ocurrido muchas cosas, casi todas buenas para la electrónica en particular y para la música en general. Además, en el panorama sintético, todos los estilos tradicionales pueden ser reinterpretados. Una buena referencia son los clásicos que revisó Walter Carlos antes de convertirse en Wendy Carlos para la emblemática película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. La obra de Beethoven, reelaborada por sintetizadores, ofrecía una dimensión con la que podríamos acercarnos a los clásicos desde la perspectiva techno. Al igual que este ejemplo, podríamos citar cientos de ellos cortados con el mismo patrón. Actualmente ya no es extraño, sino redundante, saber que tal grupo hace country techno o que tal artista de la vieja guardia rockera ha recurrido a discjockeys o a la más novedosa de las tecnologías para componer y grabar su última obra con influencias electrónicas. El avance de la música tecnificada ha sido imparable y de ello dan buena cuenta los actores de la industria, productores, compositores, discjockeys, intérpretes, realizadores de vídeo, diseñadores gráficos, que se adhieren a las últimas tecnologías sin ningún tipo de prejuicios. Aquellos que solemos oír música con cierta asiduidad y nos interesamos por su evolución, hemos detectado los cambios que han hecho posible el actual estado del techno. Desde la invención del Moog por Robert Moog hace ya 40 años, lo que propició la ascensión del rock sinfónico, a la apuesta sintética del techno alemán en los 70 y del tecnopop en los dorados y añejos 80. O más avanzada esa década con la utilización en Detroit y Chicago del sampler y el bucle, como estructura rítmica sobre la que se adhiere una mínima melodía y una batería de efectos sonoros, sin entrar en el inabarcable mundo de los programas digitales con los que se componen en las computadoras. Por fortuna, ha habido una reconsideración del papel del discjockey como incuestionable categoría de músico. El DJ no pincha, el DJ toca. Con esta actitud respecto de los pinchadiscos, se ha conseguido que el reconocimiento popular de la música electrónica haya sido más efectivo y sea actualmente un estilo que lidera el mainstream, o sea, la corriente principal de la música popular. Nunca como ahora se oyen, venden, descargan y, por supuesto, se bailan más discos de música electrónica. Hay que felicitarse también por la postura vanguardista que siempre hemos manifestado los sufridos aficionados al techno, porque desde hace décadas hemos exigido este cambio conceptual, mientras soportábamos el desprecio ilimitado de los rockeros recalcitrantes, que ahora sobreviven en franca decadencia entre las ruinas de su monotonía creativa. Voy a leer unas declaraciones hechas por el músico, productor y discjockey Richie Hawtin que iluminan la labor de la escena techno. Dicen así: muchos colegas y amigos se quejan de que con los programas de composición que hay hoy en día, cualquiera es un artista electrónico. Es lo mismo, exactamente el mismo argumento de desprecio por nuestro trabajo que los productores de rock utilizaron contra mí en los 90. Nos decían que no éramos músicos porque utilizábamos máquinas y que ellos eran mejores porque sabían tocar la guitarra y la batería. Estas declaraciones fueron realizadas en el año 2000, pero hay que recordar que en los años 70 del siglo pasado a quienes escuchábamos techno casi nos escupían. Ahora es el momento de hacer un excurso y mencionar a algunos grupos productores, discjockeys, brillantes creadores al fin, que han aportado con su inventiva más espacios sonoros dentro del ámbito de la música tecnificada. Estos son el precursor e iluminador de sonidos inorgánicos, Stockhausen. Aquí lo tenemos en una foto de los años 50. Giorgio Moroder, primer productor de la disco music y autor del primer tema techno compuesto específicamente para ser bailado, I Feel Love.
que fue interpretado por la Venus negra de las discotecas, la señora Donna Summer. El pionero británico Brian Eno, con sus aportaciones al ruidismo, al ambient music y a la producción electrónica. Los hermanos Paul y Fritz Kalkbrenner, reyes actuales de la escena techno de Berlín. El brillante Richie Hawtin, alias Plastic Man, los reyes del trip hop Massive Attack, el indomable Matthew Herbert, el dúo vienes Peter Kruder y Richard Hofmeister y su estilizada prolongación en Tosca, el norteamericano Jimmy Tamborello y su alias en Figurine y The Postal Service, los incombustibles Pet Shop Boys, reyes de la disco gay, Erlen Oye, el DJ que canta como Los Ángeles en sus escasas sesiones, la desequilibrada y a la vez excelente Björk, la amistad germanoamericana de Duff, los oscuros e industriales Cabaret Voltaire, los añejos e insustituibles New Order, el mago de la producción Todd Terry, los inefables Depeche Mode, los franceses Daft Punk, que refrescaron la parte más lúdica de la música de baile, Aphex Twin, con sus tremendas y oscuras atmósferas, y DJ Charo y su insuperable Introducing, que más que un disco es un manifiesto. Y por si ya empezábamos a echarlos de menos, Kraftwerk, las verdaderas madres del cordero. Voy a parar aquí porque, aunque falten muchos otros, es imposible mencionar a todos los grandes artistas de la música electrónica. Pueden contarse por miles y sus nombres no caben aquí. Como ven, el techno da para muchas conferencias. Según la mitología, las 9 musas, inspiradoras de las artes y las ciencias, eran hijas de Zeus y Mnemosín, diosa de la memoria. Los griegos nunca dejan de sorprendernos. Eligieron como madre de todas las artes a la diosa memoria. Y la memoria nos recuerda al poeta Hesíodo cuando escribió en el siglo VII a.C. lo siguiente: 9 noches se unió Zeus a Mnemosín. Pasaron las estaciones y llegó el momento en que nacieron 9 jóvenes mujeres de iguales ideas y que solo estaban interesadas por el canto. También nos dice Hesíodo que la primera de las artes fue la música. Puede que así sea, y que decenas de miles de años antes nuestros antecesores ya hicieran música a su manera, pues se han encontrado restos arqueológicos del Paleolítico inferior, como flautas y objetos de percusión, que lo demuestra fidedignamente. La música más primitiva podría ser o formaría parte de alguna actividad supersticiosa realizada para dirigirse a los dioses o más tarde celebrar las generosas cosechas y los deseados partos de animales. Podrían haber sido cortos ritmos percutivos y leves melodías, casi inexistentes. Serían sonidos primitivos, parecidos a los de las tribus actuales menos contaminadas por Occidente. Estos se han perdido para siempre en las reverberaciones del eco de las cavernas. Ya lo dijo el poeta Rainer Maria Rilke: el hombre prehistórico se hizo un templo en el oído. Acerca de la afición por oír música, algunos dicen que con Bach tienen más que suficiente. Eso parece del todo imposible, porque el oído humano es insaciable. Siempre habrá alguna melodía que nos atrape o un ritmo que nos haga sentir más allá del clave bien temperado o de las variaciones Goldberg. Lo que sí es cierto es que hay melómanos que solo oyen un tipo de música o de una época determinada, aunque nuestro oído puede estar abierto a todas las músicas y hacer propios millones de estribillos pegadizos que provienen indiscriminadamente de una sinfonía de Mozart, de cualquier tema mediocre de Eurovisión, del sonido de los tambores de las bandas militares, de una pieza instrumental de arpa andina o del bolero más meloso de la historia de la música romántica. Asimilamos todos los sonidos del mundo, aunque por criterio o gusto los rechacemos. Porque, y esto es obvio, aunque importante, no podemos no oír. Y la memoria auditiva es muy traicionera, ya que en cualquier momento puede surgir en nuestro interior la melodía más extravagante, más inesperada y radicalmente contraria a nuestros propios gustos. ¿Quién no ha deseado quitarse una horrible melodía de la cabeza que le lleva atormentando todo el día? Y por el contrario, ¿quién no quiere recordar aquel tema que tanto echamos de menos y que no nos viene a la memoria por mucho que pongamos empeño en ello? Estos 2 asuntos darían para más de un ensayo y probablemente ya estén escritos. A partir de 1976, la crisis del petróleo hizo crecer desorbitadamente el número de parados en Inglaterra. Las industrias pesadas se cerraban y las minas se abandonaban a golpe de decreto gubernamental.
El Reino Unido comenzó a despojarse de su tejido industrial que había gozado de gran predicamento en el comercio mundial. Cuanto más bajaba el Producto Interior Bruto, más subía el índice de precios del consumo. Las ciudades británicas, especialmente Londres, se repoblaron con los trabajadores desechados por la crisis. Se multiplicaron los pueblos abandonados, se empobrecieron los suburbios y el nihilismo se apoderó de la clase media. ¿Qué teórico del pensamiento habría soñado con la remota posibilidad de una sociedad nihilista? Este hipotético teórico bien pudo ser la futura Lady Thatcher y sus amistades peligrosas, que con el señuelo de la liberalización económica destruyeron la economía productiva y fomentaron la economía financiera, aquella que no produce puestos de trabajo y solo multiplica el dinero de los que ya tienen dinero. El fatal egoísmo del sistema político-económico y la incontrovertible perspectiva de un horizonte vacío provocaron que las innumerables huelgas, los salvajes enfrentamientos con la policía y el deterioro social destruyeran la esperanza de un país sumido en la debacle económica y moral. En este especial momento, de finales de los 70, estalló el punk, un movimiento incontrolado de jóvenes que hacían música insoportable e inadmisible, como decía el Times. Vestían con una intencionalidad fuera de lo común y gritaban perlas tan definitivas como aquella de "no hay futuro". Parece que se refieren ahora mismo. El punk canalizó su rabia impulsándola hasta las listas de éxitos, porque no debemos olvidar que hablamos de Inglaterra, la cuna de la industria del pop. En el plano estrictamente musical, fue una impactante respuesta a la industria discográfica y a los grupos ya entonces denominados dinosaurios del rock. Piénsese en The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin y sus derivados. De lo que el punk ha supuesto de abrasivo y renovador para la música, millones de ejemplos podemos dar. Pero la energía punk, la más política, se dirigía hacia las altas esferas del poder, tocando directamente a la cabeza del Estado, el gobierno y la Iglesia anglicana. Por eso los Sex Pistols estuvieron vetados en la radio, en la televisión y finalmente se les prohibió tocar en cualquier lugar de tierra firme, tal como dictó en una sentencia el juez inglés que los condenó al silencio. Pero la revolución punk poseía una astucia ingenua. El día del jubileo de la reina hubo una pomposa ceremonia real cruzando el Támesis. A esta se adhirió una barcaza llamada irónicamente Queen Elizabeth. Entre los tripulantes estaba John Lydon y Sid Vicious y el resto de Sex Pistols, junto con su manager, el pirata anarquista Malcolm McLaren. Desde la inestabilidad de la barcaza punk tocaron a todo volumen una canción dedicada a la reina. God Save the Queen, She's a Moron. Dios salve a la reina, es una petarda. Después, como se podrán imaginar, llegó la policía y el movimiento punk se colgó con honores la medalla antisistema, sin sospechar ni remotamente que los verdaderos antisistema eran los mismos que lo estaban desmontando desde el poder. Ahora la imagen de los punkis pertenecen al stock de iconos turísticos de la pérfida Albión. La rabia punk ha sido fagocitada por el sistema. El sistema es punk. Hay que recordar las declaraciones de la nunca mejor llamada Dama de Hierro, en las que repetía hasta la extenuación que la sociedad no existe, solo existen los individuos y la familia. Ella y su pensamiento precivilizado han derrotado el sentido común. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y contemplar el proceso de deterioro de la sociedad y el desguace del Estado que desde entonces se está llevando a cabo. Algunos brillantes pensadores creen que la música es el arte que construye el tiempo. Al igual que decimos que un artesonado es de madera, de la música podemos decir que es de tiempo. Son movimientos generados que transcurren en el tiempo. Escrita con notas sobre el pentagrama es tinta sobre papel y a la postre música muerta que pide ser revivida en una inmediata ejecución en el tiempo. Cuando oímos un disco no oímos música, en realidad lo que oímos es una fotografía de una música que fue antes y ahora está fijada sobre un soporte físico en forma de disco. Pero si presenciamos la ejecución de un concierto, bien podríamos decir que asistimos a la vida misma de esa música, pues cuando se diluye en el aire, el último de los sonidos desaparece en el tiempo y en el silencio. Este niño que vemos aquí es el legendario pianista Glenn Gould, a la edad de 8 años. Ya entonces interpretaba con virtuosismo a músicos clásicos, especialmente a Bach.
Exceptuando sus conciertos juveniles, que por decisión personal terminaron en 1964, nunca más se le pudo oír interpretar un concierto, pues a partir de esa fecha, Gould solo grabó discos. Así, sus interpretaciones de Bach han podido oírse exclusivamente en ese soporte. Esta decisión lo alejó totalmente de la música en vivo, pues dejó de interpretar en público a favor de hacerlo en la soledad del estudio, rodeado de micrófonos y dispositivos electrónicos de grabación. Glenn Gould es el mejor ejemplo de una cierta estética de la desaparición de la música en el escenario, y esta que vemos aquí es la silla sobre la que interpretaba como nadie las variaciones Goldberg de Bach, pues no se han vuelto a ejecutar de la manera que él lo hacía. Como resultado de esa decisión, el pianista americano nos ha legado las mejores grabaciones que podamos imaginar, y no debo aprovechar la ocasión para recomendarles su atenta escucha. David Barney, cantante y compositor del desaparecido y más que añorado grupo norteamericano Talking Heads, sostiene que las grandes músicas provienen de la emigración o de la esclavitud. Y en el barrio neoyorquino de Harlem se dieron estas dos condiciones. Por un lado, los descendientes de los esclavos africanos y por otro, los emigrantes europeos, la sal de la tierra. Por eso Harlem es históricamente el barrio del jazz. Allí los estilos, formas, adaptaciones y demás interpretaciones de la música negra han sido innumerables. Los felices años 20 apostaron por el jazz proyectándolo a la mayoría de la población y la masa, a través de la radio, vibraba, bailaba y vivía con el jazz. De entre todos los nightclubs de Harlem, donde actuaban exclusivamente artistas negros y en los que paradójicamente les estaba prohibida la entrada, resalta por conocido el legendario Cotton Club, el Club del Algodón, nombrado de manera tan acertada que parece extraída del más ácido humor negro. Coppola nos enseñó, como nadie, los avatares musicales de esa época dorada en un club también dorado. Pero el jazz luchó por ser considerado música culta, que se prestaba a la improvisación y no tenía que ser exclusivamente bailada o dramatizada, solo oída, pensada y tal vez considerada como la más creativa y evolucionada de todas. Esto ocurrió a finales de los años 40 y principios de los 50, con artistas de la talla de Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Miles Davis, que abandonaron Harlem para irse a tocar a la calle 52, lo que los críticos denominaron cool jazz o jazz elegante. De esta manera comenzó a intelectualizarse la música negra, convirtiéndose en recurrente tema de conversación entre la élite de la alta cultura europea y americana e influyendo decididamente sobre ellas. Una de las variaciones que más tarde adoptó el jazz fue el soul, en lo que parece un retorno a su función de música cantable y bailable. Las estrellas del soul poseían voces poderosas e iban acompañadas de orquestas que interpretaban potentes ritmos con gran sección de instrumentos de viento, muy adecuados para el desenfreno del baile. El soul repopularizó la cultura negra e incluso se convirtió en un movimiento reivindicativo que intentó recuperar las raíces africanas de los negros estadounidenses. El soul, junto con el funky, desinhibían a los bailongos invitados al baile tribal ya electrificado, pero su aspecto menos lúdico sirvió como banda sonora a los movimientos de liberación de los afroamericanos. Este fue el momento en que nacieron las discotecas, los templos del baile a partir de los años 60. A pesar de las innúmeras estrellas y grupos de aquella época bailona y desenfrenada, haremos un obligado recuerdo para el más grande intérprete de soul, el irrepetible James Brown, que se hizo velar de cuerpo presente en el Teatro Apolo, cuna de artistas de la talla de Aretha Franklin, bien llamada la reina del soul, y del extinto Michael Jackson, mal llamado rey del pop. Mientras sobrevenía la revolución de las flores, puesta en marcha por el movimiento hippie en los campus universitarios de California y los moteros cruzaban el país sobre las Harley Davidson, en un almacén abandonado de una calle abandonada de Nueva York nacía The Factory, un lugar fruto del movimiento underground de la ciudad más culta de Norteamérica. The Factory era la empresa, taller, estudio, plató y sala de estar del artista pop Andy Warhol. Unas calles más arriba, la banda denominada The Velvet Underground actuaba en el club Más Kansas City, rodeada de viejos rockeros que les arrojaban latas de cerveza vacías. Corrían los 60 y la Velvet, conocida en España de esta manera, estaba compuesta por al menos dos brillantes artistas. De una parte, Lou Reed, poeta en ciernes, guitarrista y compositor, y por otra, John Cale, músico intelectual, alumno de John Cage de la Monte Young
y admirador de la música experimental. Lou Reed hacía canciones y John Cale las destrozaba. El uno creaba melodías quebradizas y ritmos atemporales y el otro les daba la pátina de la distorsión y la atonalidad. Entre los dos desafiaron los pilares de la música joven, a saber, los hippies y los rockers. En un principio, esta situación les hacía sentirse solos ante la viciada y viciosa audiencia. Por afinidad, hicieron migas con Warhol y su pandilla de artistas extraviados o gente adinerada. De este encuentro nació un espectáculo de pop underground que luego ha sido repetido, cuando no plagiado, por artistas conceptuales y músicos vanguardistas de toda condición. El show se llamó La inevitable explosión plástica. Esencialmente consistió en que mientras la Velvet interpretaba sus turbios y desesperados temas, Warhol proyectaba sus películas y experimentos lumínicos sobre el grupo. A la par, Gerard Malanga, vestido de cuero negro, bailaba la danza del látigo acompañado de otras estrellas de la factoría Warhol. Un espectáculo, como mínimo, decadente, que fusionó varias disciplinas creativas para nutrir culturalmente a la alta cultura y al underground neoyorquino. Las guitarras repetitivamente arrastradas de Reed y la viola distorsionada de Cale erraban sobre la estructura rítmica del bajo y la batería, dando la sensación de que el mundo se acababa en ese instante. Las luces estroboscópicas y las proyecciones de imágenes de edificios, caras y cuerpos desnudos ilustraban el escenario, llevando a la audiencia hasta el paroxismo, la cual, cansada de conciertos estandarizados, de rockeros y psicodélicos, abrazó el show como el hito cultural del momento. Sobre The Velvet Underground ha habido comentarios para todos los gustos. Lo que sí es cierto es que su música, sucia y luminosa a la vez, y su puesta en escena, oscura y febril, aún son reconocidas y admiradas por creadores de todas las disciplinas artísticas. 50 años después, han quedado un montón de canciones que forman parte del bagaje cultural del universo y son reliquias de la música popular, como Sunday Morning, I'm Waiting for My Man, Pale Blue Eyes o La inefable Heroína. En 1962, con la voz de Vinícius de Moraes y la guitarra de Antonio Carlos Jobim, nació la bossa nova, quizá una de las músicas más bellas del mundo, tan bella como Eló Piñeiro, la muchacha que inspiró la canción que inicia este movimiento pleno de armonías. Brasil es un país profundamente musical. Su gran extensión geográfica permite miles de estilos diferentes que abarcan con naturalidad los folclores aborígenes y la elaborada música clásica. La cadencia con la que se articula el idioma portugués en Brasil hacen de esa lengua una de las más agradables al oído, especialmente cuando es musicalizada. Antes de la explosión de la bossa nova, el país había dado músicos clásicos internacionales como Villa-Lobos, pero a finales de los 50 y comienzo de los 60, algo ocurrió en los chiringuitos de las playas de Río de Janeiro. Los historiadores de la música señalan al jazz como detonador de este nuevo estilo que, previa fusión, nació de los jóvenes autores cariocas. La bossa nova es, entre otras cosas, la incorporación del susurro vocal y el down tempo en la música popular brasilera, con reposados toques de jazz a lo Chet Baker, sin alardes instrumentales y muy minimalista. La internacionalización de la bossa nova partió de una versión que hicieron de Garota de Ipanema Joao Gilberto, su esposa Astrud y el coautor del tema Antonio Carlos Jobim, en una histórica grabación realizada en los Estados Unidos. Meses más tarde se dio a conocer en todo el mundo occidental y Frank Sinatra hizo su propia interpretación de la que vendió millones de copias. La bossa es una música playera de pocos acordes y cantada con voz susurrada amablemente, que envuelve a los oyentes en una dulce y discreta armonía. Es una música sencilla, no simple, y se aprecia mejor desde la intimidad de la escucha, aunque en los conciertos y en el baile funciona casi de igual forma. Oír bossa nova nos transporta a un espacio musical que se relaciona exclusivamente con los sentidos. No nos exige pensamiento, no hace falta entenderla porque se oye sola. Su influencia ha sido imponente pero a la vez discreta, como si no se notara. Son muchos los artistas de jazz, pop y música ligera que recurren a ella para la creación de sonidos dulces y temas inolvidables. La bossa nova, como cantaban Vinícius de Moraes y Antonio Carlos Jobim, es linda y llena de gracia. Y además es una música en estado de gracia, que celebramos hoy oyéndola 50 años después de su nacimiento.
Como todos los inviernos, el de 1986 también fue frío y ventoso en Chicago. Fue el momento en que se abarató la tecnología del sonido gracias a la arrolladora industria japonesa. Los discjockeys de la ciudad experimentaban en sus propias casas con nuevas mesas de mezclas y cajas de ritmo, con 2 platos siempre de la marca Technics, a los que le añadían una línea para el micrófono. Jóvenes negros, hartos del sonido disco que desde los 70 imperaba en las discotecas, retomaron la música de baile a la que añadieron sonidos electrónicos sampleados de temas europeos de la Cool Wave, de la ola fría, como Depeche Mode, Ultravox, New Order, The Human League y, naturalmente, Kraftwerk. Comenzó la utilización del sampler, que consiste en tomar prestados sonidos ajenos, manipularlos e incorporarlos a nuevas piezas basadas en el soul, el funky y la música disco. De esta mezcla aparentemente contradictoria nació uno de los ritmos más eficaces de la música de baile. Le llamaron house porque, como ya hemos dicho, estaba hecho en las casas de los discjockeys y la primera discoteca donde se oyeron y bailaron los primeros temas fue The Warehouse. Estas mezclas caseras, grabadas en casetes o prensadas en vinilo, eran pinchadas después en los templos de la disco dance. Mi contacto con estos DJs se limitó a unas llamadas telefónicas desde Madrid a Chicago. En conversación con un tal Rocky, le pedí que me enviara discos de house con el argumento de que en Europa no se podían conseguir, y era un sonido absolutamente desconocido. Además, queríamos hacer un reportaje para nuestro programa La Realidad Inventada de Televisión Española, porque entonces apenas se tenía noción de este incipiente movimiento musical a este lado del Atlántico. Cuando llegó el paquete postal desde Chicago a Prado del Rey, lo abrí como el que abre un cofre y encontré 20 maxi-singles, a los que acompañaba una nota manuscrita de Rocky en la que me decía que aquello era todo lo que habían prensado en vinilo. Inmediatamente organizamos una fiesta, quizá la primera fiesta house del continente, con policías municipales incluidos, cortesía de mis indignados vecinos. Para muchos fue estremecedor oír aquellas bases rítmicas sincopadas con los bajos bien marcados y sobre las que se distinguían con insistente claridad las apropiaciones del tecno europeo. Oír y bailar aquello fue una revelación, una nueva caída del caballo al estilo de Pablo de Tarso. Ese mismo verano de 1986, en la discoteca Fringe de Londres, los discjockeys se esmeraban por pinchar house, pero no tenían discos suficientes. Cada 20 minutos repetían la misma sesión con el mismo contenido, pero el orden alterado, recurriendo a temas tecno de grupos europeos para demostrar de dónde procedían las raíces electrónicas del house. Fue una situación un tanto patética contemplar la impotencia del discjockey, porque todavía era demasiado pronto para el house en Europa. Como la industria del pop británico se apropia de todo, al poco tiempo empezaron a generarse noticias y discos de un movimiento que llamaron Acid House, el cual adoptó como símbolo un simpático dibujito utilizado por los hippies en los 60, al que llamaban Mr. Smile, el señor sonrisa. En cierto modo fue la manera más eficaz que encontraron los ingleses para trivializar el house de Chicago, vulgarizándolo hasta convertirlo en una música más fácil de consumir. Cuando ya todo el mundo estaba cansado de post-punk y tecnopop, la marea house recuperó el goce del baile e infundió renovada y positiva actitud, abandonando la oscuridad musical dominante. De su arrolladora influencia en la sociedad surgieron los Clubber Kids, una nueva tribu urbana que ya no vestía de negro riguroso y bailaba de club en club hasta caer rendida. De ahí su nombre, los chicos del club. Vayamos hacia atrás en el tiempo, pero permaneciendo en el mismo lugar. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido salía de su postración y afrontaba una nueva etapa de su historia. A la par, se restauraban miles de edificios destruidos por las fuerzas aéreas del Tercer Reich y las calles de las ciudades inglesas recuperaban su aspecto. Los suburbios habían surgido alrededor de la ciudad. Se estima que fueron 600.000 viviendas las que se construyeron bajo este nuevo diseño urbanístico. Un necesario optimismo se apoderó del país y fue el agente provocador de una imponente cifra de nacimientos, los cuales llegaron a 500.000 en 1947. La guerra había terminado. David Jones, más conocido como David Bowie, fue uno de esos miles de niños nacidos del boom. Su casa familiar era de aquellas suburbiales y desde pequeño deseó ser artista, músico o lo que fuera.
Su primer trabajo lo consiguió en una empresa de publicidad. Allí aprendió el valor y la necesidad del mensaje y de la imagen. Más de 60 años después, todos sabemos quién es aquel niño de la posguerra que apenas salía a la calle y se encerraba en su cuarto para dibujar, leer, tocar la guitarra y componer canciones. Bowie es, en la actualidad, el mejor y más prolífico representante de la cultura pop que ha dado Inglaterra. Como creador de imágenes y músico de éxito, ha liderado un movimiento epigonal trascendido a otros artistas y a millones de seguidores. Su obra musical, la más influyente después de los Beatles, es reconocible a la primera escucha y las copias de sus discos se encuentran por millones en los hogares de todos los continentes. Como anécdota sugerente, recordaré que los propios Kraftwerk le mencionaban en la letra de Trans Europe Express en 1977. Y lo hacían de esta manera: de estación en estación, de vuelta a Düsseldorf, conocer a Iggy Pop y a David Bowie. Además, la frase de estación en estación cita el título del disco de Bowie que se llamaba igual, Station to Station. Pues también Bowie, como precursor, ha aportado decenas de temas que podríamos denominar puramente electrónicos. En esos años, finales de los 70, se especulaba con una colaboración entre el grupo de Düsseldorf y Bowie. En aquel entonces, ambos estaban en la misma onda. ¿Qué sonidos habrían podido emerger de esa colaboración? ¿Qué música nos hemos perdido? Por otra parte, muchos directores de cine recurren a su discografía para convertirla en banda sonora de sus películas, de David Lynch a Wim Wenders, de Tony Scott a Jim Henson. El propio Bowie ha compuesto también algunas bandas sonoras de películas inolvidables como Cristina F. Cada poco tiempo, la publicidad televisiva usa reiteradamente sus canciones y las radios no paran de emitir sus temas. La mayoría de sus fans nunca le hemos abandonado y seguimos pendiente de cada nueva entrega discográfica. Bowie es inagotable en todos los sentidos. Posee un estilazo que podríamos denominar exclusivo y a la postre es un artista extremo. Al igual que decía André Gide sobre sí mismo, a Bowie los extremos le tocan. Pueden contarse por cientos las canciones compuestas por él que forman parte del equipaje cultural de la humanidad, y su imagen en constante metamorfosis ha inspirado categóricamente a artistas de todas las disciplinas creativas: músicos, cantantes, actores, diseñadores, fotógrafos, cineastas, directores de teatro, pintores, escultores y estilistas de moda que no han podido sustraerse a su desbordante imaginación y torrencial influjo. Sus apariciones como actor de cine son inolvidables y sus papeles en obras teatrales nunca han pasado desapercibidas. No ha habido nada en él que podamos calificar de acto gratuito. Puede sonar exagerado, pero no es inadecuado decir que Bowie es único y a la vez todos somos Bowie. Somos todos aquellos que hemos estado pendientes de cualquier nuevo disco, sin ir más lejos del último que ha editado apenas hace 6 meses y que llegó a ser número 1 en decenas de países el día de su salida. Creo que Bowie es el artista que ha hecho la mayor y mejor aportación musical a la cultura popular, a excepción de Mozart y los Beatles. Excepto los pájaros y algún que otro animal despistado, el hombre es el único fabricante de música sobre la Tierra. Por tanto, podemos considerarla como distintivo de nuestra especie. Y como la creencia en los dioses también es propia de la humanidad, es harto comprobable que existen nexos entre la música y el culto religioso. Y estos tienen lugar desde que comparecen vestigios de presencia musical en la prehistoria. Para ciertas religiones, ya desaparecidas, la música fue también una invocación a los muertos, una exquisita manera de comunicarse con ellos. El filósofo francés Lévi-Strauss escribió en su ensayo, titulado Lo crudo y lo cocido, que si se desvelara el misterio de la música, quizá podría darse un gigantesco avance en el conocimiento del espíritu humano. Lo que nos lleva a preguntarnos si la música pertenece al inconsciente, o más bien, se desarraiga de la inconsciencia para posarse con autoridad en la conciencia del hombre. Lo que sí nos atrevemos a asegurar es que la invención de la música tiene su arranque en el momento en que el homínido cobró condición humana. Por otra parte, las religiones no han podido sustraerse a su poder como eficaz instrumento adoctrinador y como vigorosa técnica de acercamiento a Dios.
Sostiene la Wikipedia que el canto llamado gregoriano, inicialmente canto cristiano, que el Papa Gregorio añadió a la liturgia, es un tipo de canto utilizado en las ceremonias de la Iglesia Católica como una especie de oración. No olvidemos que el siempre sorprendente Agustín de Hipona llegó a decir en sus confesiones que el que canta bien ora 2 veces. También deben rastrearse sus orígenes occidentales en el canto de las comunidades cristianas primitivas, en la práctica musical de la sinagoga judía y en los ritos estacionales de la Grecia antigua. De la manera que fuese, el personaje histórico que puso cierto orden en el devenir de la música fue Juan el Diácono, en el siglo IX después de Cristo. Él fue el primer historiador y crítico musical del que tenemos noticia. Para finalizar, y llevado por una intuición muy personal y nada científica, pues se cuentan por miles los estudios realizados en torno a la música, creo que la primera sintonía que apreció el oído humano y la primera que todavía percibe incluso antes de nacer, es el sonido grave del ritmo acompasado de los latidos de su propio corazón y los de su madre, mientras vive felizmente sumergido en la Arcadia de la placenta. Las pulsaciones, con su apremiante monotonía, podrían formar la estructura rítmica, y las oscilaciones del sonido medio del líquido amniótico darían forma a la melodía. Ese es el lugar de donde habría surgido la música y, por tanto, el irrenunciable deseo de oírla. Con la dulce sintonía intrauterina, la raza humana se une a la música del universo. Entonces el resto es silencio. Muchas gracias. Muchas gracias.